Os quiero dar a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y de oración que estamos celebrando en nuestro canal de YouTube, la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. A todos los que son de la iglesia y me conocéis, pues espero que el Señor os esté bendiciendo por estos mensajes y que os esté hablando. Y los que me estáis siguiendo y quizás no conocíais la iglesia antes, pues también espero que Dios os esté hablando y ayudando y dando consuelo en estos momentos. Hoy, como vamos a ver, podemos dar gracias a Dios incluso en los momentos de dificultad, y por eso hacemos el culto, por eso nos reunimos, aunque sea de esta forma virtual, tanto los viernes como los domingos, para seguir dando gracias al Señor, alabando su nombre por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de oración, o voy a orar yo ahora, antes de pasar a lo que es el estudio de esta tarde, y luego tendremos ese tiempo de oración que tenemos al final del estudio siempre. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí de una forma virtual, pero reunidos y alabándote, dándote gracias por esas grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque por el salmo que vamos a mirar hoy podemos ver que incluso en los momentos de dificultades tú has hecho grandes cosas y tú las sigues haciendo, y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Padre, porque aunque las noticias siguen siendo complicadas, están siendo algo más positivas, tú estás guiando la situación, y te pedimos, Padre, pues que tú nos sigas dando sabiduría a todos, pero sobre todo a nuestros políticos y a los expertos que tienen que tomar las decisiones, para que podamos salir tanto de la pandemia como de los problemas económicos que está causando, pues de la mejor manera posible, Señor. Gracias porque a nivel de Reus podemos ver que no hemos sido afectados aún de una forma tan fuerte como otras partes, Señor, y te damos gracias por eso. Pero también sabemos que hay personas que han sufrido pérdidas y dificultades en nuestra ciudad también, y te pedimos, Señor, Padre, que tú des consuelo en estos momentos difíciles, en esos corazones que están sufriendo. También te pedimos por todos nuestros sanitarios, todos los que están trabajando en hospitales o residencias, Señor, que tú vayas protegiéndoles y dándoles las fuerzas necesarias para seguir afrontando esta situación. Y gracias, Padre, porque cuando hay problemas que nos superan, pues podemos ir a ti y podemos darte gracias por todas aquellas cosas que vas haciendo, porque tú eres más grande que todos nuestros problemas. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Los que habéis estado siguiendo los estudios y mensajes que estamos haciendo los viernes por la tarde, pues sabéis que estoy estudiando o compartiendo algunos de mis salmos favoritos. Y hoy pues vamos a leer el Salmo 107, no vamos a considerarlo todo, pero sí que vamos a leer todo el Salmo. Dice así en la Nueva Versión Internacional, a partir del versículo 1, «Dad gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro.
Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les daba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Ahí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento, que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar ahí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por el desierto sin senderos, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Me gustaría comenzar hoy con una pregunta que se puede hacer tanto a los que nos llamamos cristianos como a las personas que no se consideran cristianas. ¿Por qué o cuáles son los motivos por los cuales damos gracias a Dios? Voy a hacer la pregunta primero a cualquier persona que me está viendo esta tarde y se considera una persona cristiana. Claro, si yo digo, dame un listado de cosas por las cuales estáis agradecidos, estoy seguro que pondríamos cosas como, me estoy agradecido por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por un montón de cosas materiales que el Señor nos ha dado. Y no es malo dar gracias por esas cosas. Pero si nuestra gratitud se basa sencillamente en eso, ¿qué pasa cuando el Señor, porque el Señor es soberano, Él decide lo que es mejor para nosotros? ¿Qué pasa cuando Dios decide, oye, pues no te voy a dar eso que tú quieres, o eso que has tenido, te lo voy a quitar? ¿Qué significa esto? Que ya no podemos dar gracias a Dios. Os pregunto también a los que quizás me estáis viendo y no os consideráis cristianos. Miráis algunas veces el mundo en el que vivimos y yo he recibido estas preguntas. ¿Cómo puedes seguir alabando, dando gracias a Dios, haciendo cultos cuando estás viendo todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedes en este momento dar gracias a Dios y alabar a Dios? Y creo que el problema principal aquí, tanto hablando con cristianos y hablando con no cristianos, es que demasiadas veces nuestra gratitud a Dios depende sencillamente de lo que recibimos principalmente materialmente de Dios. Cuando Él nos da las cosas que nosotros pensamos que debemos tener, que nos merecemos, que son nuestros, entonces sí, es fácil dar gracias a Dios. Pero en otros momentos, en momentos de dificultad, pues quizás si somos cristianos que solo sabemos dar gracias por las cosas materiales, comenzamos a dudar de que Dios es bueno. Es que si es bueno Dios, ¿por qué me está quitando esto? Y
los que quizás nos consideráis cristianos, comenzáis a pensar, oye, si Dios te está quitando esto, mirando lo que está pasando en el mundo en estos momentos, ¿cómo te puedes poner en el canal de YouTube cada semana y pedir que demos gracias, adoremos a Dios? Por eso, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 107 que hemos leído. Porque es un mensaje precioso para todo cristiano y también para cualquier persona que no se considere cristiano. Por un lado, a los cristianos nos recuerda lo que éramos antes de que Dios nos cambiara la vida. Y no importa lo buenos que creíamos que éramos, no importa si nos hemos criado en la iglesia y siempre hemos sido buenas personas, nos recuerda que no éramos tan buenos como pensábamos, que estábamos en una situación muy difícil. Y aunque Dios nos quite todo lo material, aún podemos dar gracias, porque el milagro más grande, el de la salvación, nadie nos lo puede quitar. Y en segundo lugar, si hay, como he dicho, gente escuchándome hoy que no se considera cristiana, que piensa que, bueno, yo no necesito a Dios, yo ya voy bastante bien tal y como estoy. Pues este salmo realmente nos muestra cómo somos los seres humanos sin Dios. Y como veremos, es una situación bastante desesperante. Pero como veremos, la Biblia muestra que hay una solución a este problema. Y cuando aceptamos esa solución, no importa lo que pase el resto de nuestra vida, seguiremos pudiendo alabar y dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Vamos a ver cómo comienza este salmo. En primer lugar, este salmo nos llama a alabar, a dar gracias a Dios. Miremos el versículo 1 que dice lo siguiente: Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor dura para siempre. Y claro, me podéis preguntar, pero Michael, ¿dónde ves este gran amor en estos momentos? ¿No estás viendo tú las noticias? ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves lo que viene a continuación? ¿Cómo puedes decir que demos gracias a Dios por su gran amor? Yo en estos momentos no estoy viendo ese gran amor. Pero debemos tener en cuenta lo que dice a continuación. Dice en el versículo 2, que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Y está hablando de redimidos. ¿Qué significa esta palabra, redimidos? No podemos entrar en todos los detalles, hoy no nos va a dar tiempo. Pero si miramos la traducción Dios ha hablado, y el versículo 2 dice, díganlo a los que el Señor ha salvado. La llamada a la alabanza es a aquellos a los cuales Dios ha salvado. Porque como vamos a ver, estaban en una situación terrible. El salmista va a poner 4 ejemplos de cómo estaban las personas que Dios ha salvado, para recordarles en la situación en la que estaban antes de que Él los salvara. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, podemos seguir alabando, dando gracias a Dios, incluso en momentos de dificultad. Y ahora a continuación, de una forma breve, vamos a ver esos 4 ejemplos que da el salmista de la situación en la que estábamos antes de que Dios nos salvara, o si no os consideráis cristianos, la realidad es que estáis en esta situación en estos momentos. Y entonces veremos por qué el salmista puede dar gracias, incluso en los momentos difíciles. El primer ejemplo que utiliza el salmista para expresar, o explicar, mejor dicho, la situación en la que estamos sin Dios, es el de estar perdidos. Si miramos los versículos del 4 al 9, no vamos a leerlos todos, voy a ponerlo ahora en la versión Dios habla hoy. Dice en el versículo 4, pues somos como personas que andaban perdidos
por el desierto arenoso sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Está explicando lo que pasaba con los comerciantes antiguamente. Tenían que ir de ciudad a ciudad para vender sus productos, pero siempre corrían el peligro de que cuando pasaban por los desiertos no encontraran el camino y se perdieran. Y el versículo 5 dice, tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Y esta es la realidad de la vida sin Dios. Estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Voy a la izquierda, voy a la derecha, es que no lo sé. Si hago esto quizás me salga mal, o quizás me salga bien. Y si hago lo otro quizás me salga mal, o quizás me salga bien. Estoy perdido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué dirección debe tomar mi vida? Y además, la vida sin Dios significa que estamos hambrientos y sedientos. ¿Qué significa esto? Pues que hay un vacío dentro de nosotros que la Biblia explica que es como un hambre espiritual, una sed espiritual. Y lo intentamos llenar con muchas cosas, pero siempre tenemos ese vacío y decimos, es que me falta algo. Es como cuando estás con hambre y dices, lo noto, la barriga lo tengo raro porque no he comido, o tengo ganas de beber algo porque tengo mucha sed. Y esa es la realidad de una vida sin Dios. Estamos caminando perdidos por esta vida y nos falta algo por dentro. Pero nos dice que en su angustia, el versículo 6, justo antes de morir, clamaron al Señor y Él les libró de la aflicción y les puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. ¡Qué respuesta preciosa! Estas personas a punto de morir dijeron, Dios, ayúdanos. Y el Señor viene. Un día vino a mi vida y me dijo, Michael, ya sé que estás perdido, ya sé que tienes miedo, ya sé que no sabes por dónde tienes que ir, pero sigue este camino. Este camino es el que tienes que seguir, porque ese camino es el que te lleva a la ciudad, que en este caso simboliza el cielo. Y además me sació, me llenó de agua y de pan, que Jesús es el pan de vida, que es ese agua que sacia nuestra sed. Ese vacío que tenía desapareció cuando yo entregué mi vida a Dios, cuando dije, estoy perdido, ayúdame. Pues Él me puso en el camino correcto, me dio pan, me dio agua, y ese sentimiento de vacío que tenía, esa sed espiritual que tenía, pues ya por fin se sació. Por eso, aunque perdiese todas mis bendiciones materiales, podría seguir dando gracias al Señor diciendo, Señor, estaba perdido, estaba a punto de morir, me estaba muriendo de hambre y sed, y tú me rescataste, me enseñaste el camino y me diste comida y agua. Por eso, Señor, te puedo seguir alabando. Y eso es precisamente lo que vemos en el salmista en los versículos del 8 al 9. Que den gracias al Señor por su gran amor. Realmente puedo dar gracias al Señor por su gran amor. ¿Por qué? Versículo 9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Vayamos a Jesús, vayamos a Dios, porque Él de verdad es lo único que nos sacia, tanto nuestra hambre como nuestra sed. El segundo ejemplo que vemos, lo vemos en los versículos del 10 al 16. Dice así el versículo 10, dice, afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas. Y quiero resaltar estas dos palabras. En primer lugar, quiero resaltar la palabra encadenado. La realidad es que por mucho que queramos decir somos libres, podemos hacer lo que nos da la gana a los seres humanos, la realidad es que sin Dios no somos libres. Y podéis decir, yo sí que soy libre, yo no estoy encadenado a nada, a mí no me controla nada. Pues la realidad es que en mayor o menor medida nos controla lo que la Biblia llama el pecado. Esos deseos de hacer lo que nosotros queremos y no hacer caso a Dios. Y me gustaría leer con vosotros algunos versículos que lo explican bien, que lo encontramos en Romanos capítulo 7 y los versículos del 15 al 24.
No voy a leerlos todos, pero creo que bien resaltan lo que quiere resaltar el salmista en el Salmo 107. Dice, no entiendo, versículo 15, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. El apóstol Pablo se está preguntando, es que no entiendo. Quiero hacer el bien. Y reconozco que hay ciertas cosas que son malas, pero soy incapaz de no hacerlas. ¿Cuántos de nosotros nos miramos y decimos, me gustaría controlar esto en mi carácter? Me gustaría no perder los papeles como las pierdo. Me gustaría ser más trabajador, no tan vago. Me gustaría perdonar más a la gente en vez de ser tan rencoroso. Me gustaría no mentir tanto, porque veo que la mentira es mala. Y constantemente vemos eso y llegamos a la misma conclusión que el apóstol Pablo. No lo entiendo, Señor. Intento hacer el bien, pero acabo haciendo el mal, que reconozco que está mal. Y esto lo continúa hablando, pero a partir del versículo 21 dice el apóstol Pablo, me doy cuenta de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Intentando hacer el bien, acabo haciendo el mal, está diciendo. En mi interior me gusta la ley de Dios. Es que en mi interior me doy cuenta que no debo mentir, que no debo ser rencoroso, que no debo buscar la venganza. Eso lo reconozco, que es bueno. Cuando lo leo en la Biblia, reconozco que es bueno. Pero veo, versículo 23, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Hay algo dentro de mí que me está controlando y hace que no pueda hacer ese bien que yo quiero. Desdichado de mí, llega a la conclusión el apóstol Pablo, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte en mi cuerpo? Que nadie piense que es libre. Si somos sinceros y nos miramos profundamente dentro, llegamos a la misma conclusión que Pablo. Quiero hacer el bien, quiero evitar esas cosas que reconozco que están mal dentro de mí, pero no soy capaz. Porque la Biblia deja claro que no somos libres, somos esclavos al pecado. Pero el ejemplo no se limita solamente a estar encadenados. También habla de estar en la oscuridad. El versículo 10, la segunda parte, dice, habitan en las más densas tinieblas. Esa es la realidad de vivir sin Dios. Estar en tinieblas, estar en la oscuridad. El ser humano cuando está en la oscuridad, pues se sienta inquieto, inseguro. No sé por dónde voy, no sé lo que hay a mi alrededor. Nos da inquietud la oscuridad, las tinieblas. Por eso tenemos luces en nuestra casa para las noches o por las calles. Intentamos iluminarlas para que podamos ver por dónde vamos por las noches. Pues una vida sin Dios es una vida en tinieblas, es una vida de preocupaciones, es no sé lo que está pasando a mi alrededor. Ya lo vimos, no sé si debo ir a la izquierda o a la derecha, lo vimos en el primer punto. No sé cuál es el final de mi vida, no sé qué me espera después de la muerte. Estamos constantemente sin Dios en las tinieblas más densas, las tinieblas más oscuras. Y si vamos al versículo 12, vemos uno de los problemas, una de las consecuencias de estar en tinieblas, estar caminando en la oscuridad. Dice el versículo 12, la segunda parte, tropezaban. Cuando estamos caminando en la oscuridad, ¿qué pasa? Pues nos vamos a tropezar, como no sabemos por dónde vamos, no sabemos lo que hay alrededor nuestro, nos caemos. Y lo más triste es lo que dice al final de ese versículo, y no había quien los ayudara. La realidad es que una vida sin Dios significa que nos vamos a ir cayendo, vamos a encontrarnos problemas, dificultades. Estaba leyendo esta mañana un pensamiento de un escritor cristiano y dice, hay dos tipos de personas, los que están en crisis y los que se van a encontrar en crisis. Y es la realidad. No, en algún momento de nuestra vida vamos a tener dificultades y vamos a tropezar, vamos a necesitar ayuda.
Y la realidad es que podemos buscar esa ayuda en muchos sitios, en nosotros mismos, porque pensamos que somos fuertes, pero luego viene una enfermedad y nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos. Lo podemos buscar en nuestros trabajos o nuestros recursos económicos, y luego viene una crisis económica como la que puede ser que vivamos después de este, y nos damos cuenta que eso no nos ayudará. Lo podemos buscar en diferentes personas, pero somos realistas y admitimos que incluso nuestros seres más queridos algunas veces nos fallan. Y nos encontramos muchas veces en nuestra vida en momentos que estamos ahí tirados en el suelo, nos hemos tropezado y no hay quien nos pueda ayudar. ¡Qué situación más desesperante! Pero miremos otra vez el versículo 13. En su angustia clamaron al Señor, buscaron ayuda en Dios y Él los salvó de su aflicción. Y hay unas promesas o unos versículos preciosos a partir del versículo 14 que debemos tener en cuenta. En primer lugar, los sacó de las sombras tenebrosas. Hemos dicho que sin Dios vivimos en la oscuridad, no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, qué sentido tiene nuestra vida, qué pasa con nosotros después de que nuestra vida aquí en la tierra acaba. Estamos en oscuridad. Pues la Biblia deja claro que cuando vivimos, mejor dicho, cuando aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida, ya no vivimos en tinieblas, sino que vivimos en luz. Juan capítulo 8 y el versículo 12 dice lo siguiente, palabras del mismo Jesús que dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando vamos a Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, ya sabemos de dónde venimos. Sabemos cuáles son nuestros problemas, sabemos cuáles son las soluciones a esos problemas y sabemos a dónde vamos. Ya no estamos ahí en oscuridad mirando, oye, no sé por dónde voy, tengo miedo de tropezarme. Cuando estamos con Jesús, estamos en luz. Pero no solamente dice eso, si volvemos otra vez al Salmo 107, dice el versículo 14, y rompió en pedazos sus cadenas. Hemos dicho que somos esclavos al pecado, que aunque pensemos que somos libres, la realidad es que si nos miramos adentro decimos, no quiero hacer esto, y lo acabo haciendo. Estoy dominado por esas cosas que no quiero hacer. Pues Jesús no solamente nos guía, sino que rompe esas cadenas de la esclavitud. Me encanta el versículo 16. Dice, Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. Ese cárcel del pecado en el que vivíamos, esa esclavitud, Jesús viene y lo hace añicos, lo hace en 1000 pedazos. Nos libera de esa esclavitud. Y el momento que aceptamos que Jesús entre a vivir dentro de nuestras vidas, que le decimos, Jesús, sé tú, Rey de mi vida, guíame tú, cámbiame tú, la Biblia deja claro que poco a poco Él nos va cambiando para que ese pecado, esas cosas malas que no queremos hacer, pues poco a poco Él nos va cambiando para que esas cosas ya no nos dominen, que ya podamos decir con su ayuda, no por nosotros mismos, que nadie piense que esto lo hace por sí mismo, no, con la ayuda de Jesús, pues Él nos ayudará a no buscar la venganza, a no buscar el mal de los demás, a no mentir y en vez de eso, buscar el bien de los demás, amar a nuestros conciudadanos y quitar todas esas cosas malas que reconocemos que hay en nuestras vidas, y Él lo va llenando de esas cosas buenas. Por eso decimos en el versículo 15 que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. ¿Cómo no voy a seguir alabando a Dios, incluso en los momentos difíciles? Si estaba en las tinieblas más densas, en la oscuridad más terrible, estaba encadenado y esclavo del pecado, y Dios vino a mi vida y me dio luz para saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Y cambiando mi vida, me ha cambiado de esa persona que, como decía el apóstol Pablo, hacía cosas que no quería hacer, a poder, con su ayuda, a derrotar esas cosas malas,
ese pecado que hay en mí. El tercer ejemplo que pone el salmista para describir cómo es la vida sin Dios es el ejemplo de la enfermedad. Si miramos el Salmo 107, los versículos del 17 al 22, el versículo 17 dice: trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad. En la versión Dios habló y dice: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Y el versículo 18, todo alimento les daba asco. Está describiendo la situación de un enfermo que no puede ni comer nada. Todo alimento le da asco porque está enfermo. Y eso va a llevar a la muerte, porque si no podemos comer, eso nos va a llevar a la muerte. Y esa es la realidad del ser humano sin Dios. Estamos enfermos espiritualmente. Pero podéis preguntaros, ¿qué significa eso, Mike? Es que no entiendo. Cuando dices que estamos enfermos espiritualmente, ¿qué estás intentando decir? Pues voy a leeros un ejemplo. Si vamos al Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 8, 9 versículos de Juan capítulo 5. Dice, Jesús sana a un inválido. Y dice así: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró que llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es una situación terrible para este hombre. Es paralítico. No puede caminar. Y en ese estanque que hemos leído, pues había una tradición entre los judíos que si los enfermos estaban al lado de ese estanque y veían que se removían las aguas, pues el primer enfermo que llegaba a las aguas se curaría. Y había muchos enfermos, como vemos ahí, que estaban esperando que se removieran esas aguas a ver si llegaban a tocar las aguas y se curaban. Y Jesús le pregunta a este paralítico: oye, ¿quieres quedar sano? Y el paralítico dice: me es imposible. No hay solución para mí. Yo no puedo caminar. Si se remueven las aguas, como yo no puedo caminar, hay otros que son más rápidos que yo, que van a llegar antes. Estoy en una situación desesperante. Estoy enfermo y no hay solución para mí. Y esa es la realidad del ser humano. Al estar enfermos espiritualmente, no podemos hacer nosotros nada para mejorarnos. Hemos dicho que tenemos eso que se llama pecado, que está dentro de nosotros, esas cosas malas que no queremos hacer, pero que nos controlan. Lo vimos en el punto anterior. Y esta historia nos muestra que somos igual que el paralítico. No hay nada que nosotros podemos hacer para solucionar ese problema, esa enfermedad espiritual que se llama el pecado. Este hombre llevaba años y años esperando y no podía hacer nada. ¡Qué situación más desesperante! Pero miramos lo que dice Jesús, versículo 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camillo y echó a andar. Y esa es la realidad. Estamos enfermos espiritualmente. No somos capaces de solucionar nuestro problema del pecado. Pero Jesús sí. Jesús dice: no hace falta esperar las aguas. No vas a llegar. Es imposible por tu cuenta, Michael, intentar solucionar tu problema. Pero yo sí que puedo solucionar tu problema. Y si volvemos al Salmo 107, el versículo 20, envió su palabra para sanarlos. Jesús dijo al paralítico: levántate y anda. Y al instante comenzó a andar. Pues Jesús hace lo mismo con nosotros. Michael, estás enfermo espiritualmente y tú no puedes solucionar ese problema, pero yo sí que te lo puedo solucionar. Por eso, versículo 21, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Nuevamente digo lo mismo.
Incluso en las situaciones más difíciles. ¿Cómo no voy a alabar al Señor si estaba ahí como el paralítico, sentado al lado del estanque, esperando un milagro que sabía que nunca iba a ocurrir? Esforzándome y diciendo, a ver si me arrastro y llego antes, pero sé que alguien va a llegar antes que yo, porque yo no puedo caminar. Estaba en esa situación diciendo, me esfuerzo para ser mejor persona. Pero es tan frustrante como el paralítico que se arrastraba al estanque. Sabía que era un esfuerzo inútil. Hasta que un día Jesús me dijo, Michael, ¿quieres ser sano? Y me dijo, yo voy a entrar en tu corazón. Yo voy a entrar en tu vida. Voy a perdonarte todo lo malo que has hecho antes. Y voy a capacitarte. Con mi ayuda, no por tu cuenta, Michael, porque eso es imposible, pero con mi ayuda voy a capacitarte para que ya no seas un enfermo espiritual, para que ya no te domine el pecado y puedas ser esa persona que yo quiero que seas. El último ejemplo que pone el salmista, que explica o describe cómo es la vida sin Dios, es como estar en medio del mar, en un barco, en medio de una tormenta terrible. Los versículos del 23 al 32 explican esta realidad y solo voy a rescatar algunos versículos que vemos, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así el versículo 25, a la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro, se tambaleaban como borrachos, de nada les servía su pericia. Y esa es la realidad de estar en un barco en medio de una tormenta. Tenemos miedo, perdieron el valor ante el peligro, dice el Salmo. Y lo que me encanta es el versículo 27, dice, de nada les servía su pericia. Es que llegó un momento en la tormenta que de nada les servía toda esa experiencia que tenían, todas sus aptitudes. Llegó un momento que la tormenta era demasiada fuerte. Y yo me acuerdo de pequeño estar en un barco en medio de una tormenta. No era un barco muy grande y la tormenta era fuerte. Solo tenía unos 4 o 5 años y esos recuerdos que me ha quedado incluso siendo tan pequeño. Ver la cara de preocupación que tenían mis padres al intentar llegar a puerto en medio de esta tormenta fuerte. Realmente, cuando estás en un barco en una tormenta, es uno de los sitios donde más miedo puedes tener. Estás totalmente al merced de la tormenta y por muchos conocimientos del mar que tengas, son situaciones realmente complicadas. Y esa es la realidad de nuestra vida sin Dios. Porque algunos me podéis mirar y decir, vale, Michael, mirando lo que has dicho antes, yo no me veo perdido, yo sé exactamente el camino que debo seguir. Yo no me veo encadenado, sujeto a los pecados, yo creo que estoy libre. Y yo no me veo enfermo espiritualmente, como has explicado tú. Yo creo que esto no tiene nada que ver conmigo. Pero la realidad es que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en medio de una tormenta. Quizás con lo del coronavirus o la situación económica, en estos momentos lo estás viviendo, o quizás no. Quizás habrá otro momento, quizás un momento de dificultad, como digo, económica, pérdida de un ser querido o de enfermedad, pero la realidad es que todo ser humano en algún momento de nuestra vida de repente nos vemos en medio de una tormenta. Y puede ser que pensemos, nos hemos preparado, yo estoy preparado, tengo mis recursos económicos, tengo mis fuerzas, tengo esto, tengo lo otro. Pero la realidad es que llega un momento que hay tormentas en nuestras vidas que por mucha experiencia que tengamos, por mucha pericia, como dice el Salmo, que tengamos, no nos sirve de nada y nuestro valor va desapareciendo. Y por eso vemos en el versículo 28 que nuevamente dicen, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. ¡Qué alegría! Que los cristianos podemos decir, yo he estado en tormentas.
Tormentas que han sido muy fuertes y que me han superado. Yo puedo poner ejemplos de mi vida donde ha habido momentos en mi vida que he dicho, esto ya es demasiado, no sé qué hacer, no sé por dónde ir. He intentado hacerlo todo, pero ya he gastado todos mis recursos y no sé cómo solucionar este problema. Pero ahí era el Señor ha ido calmando esas tormentas. Y aunque no se han calmado algunas veces enseguida, he notado que Dios ha estado conmigo, guiándome a un puerto seguro. Y con la seguridad de que me está guiando al puerto más seguro, que es el cielo. Un día estar con Él por toda la eternidad y no tener que sufrir ninguna tormenta más. ¿Cómo no voy a poder alabar al Señor, incluso en medio de la tormenta como estamos viviendo ahora? Porque sé que Dios me ha sacado de tormentas en el pasado, que en momentos de desesperación he clamado a Dios y de repente esa tormenta se ha apaciguado. Cuando en momentos de dificultad me ha llevado a puerto seguro. Incluso en medio de esta tormenta sé que está conmigo, me está guiando, me está protegiendo y sobre todo me está guiando al puerto más seguro, que es el cielo y estar con Él. ¿Cómo no puedo alabar al Señor incluso en medio de las tormentas? Hemos comenzado haciéndonos la pregunta, ¿cómo podemos alabar, dar gracias a Dios, incluso en estos momentos tan difíciles? Y hemos visto que la realidad es que los cristianos podemos alabar, adorar, dar gracias a Dios, incluso en los momentos más difíciles, porque reconocemos que estábamos perdidos, sin un rumbo. Y Jesús salió a nuestro encuentro para guiarnos. Estábamos encadenados y viviendo en tinieblas, y Jesús nos dio luz y rompió esas cadenas del pecado. Estábamos enfermos sin ninguna esperanza de poder nosotros solucionar nuestros problemas. Y Jesús vino y nos sanó. Y hemos vivido tormentas que nos han superado. Y Jesús vino y nos ayudó y apaciguó esas tormentas. Es verdad, estamos viviendo en estos momentos otra tormenta. Pero no nos centremos en eso, sino en todo lo que hemos visto. Si como cristianos estamos teniendo dificultades, leamos este salmo nuevamente y recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Y si hacemos eso, pues llegamos a la misma conclusión que llegó el salmista en el último versículo de este cántico, cuando dice en el versículo 43, quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Es verdad que hay momentos de dificultad en nuestras vidas, momentos que quizás sea difícil adorar, alabar, dar gracias a Dios. Pero si miro hacia atrás y veo las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, comprendo el gran amor de Dios. Y aunque quizás hay cosas que no entiendo del todo en estos momentos, no puedo nunca negar ni parar de dar gracias por ese gran amor que ha mostrado conmigo. Y si no te consideras cristiano, os animo a que os acerquéis a Dios, os acerquéis a Jesús, que pidáis que Jesús venga a vivir en vuestra vida, que Él sea el Rey de vuestra vida. Y todo lo que hemos visto hoy también lo puede hacer en tu vida, para que pase lo que pase, las tormentas que vengan, también podrás seguir alabando, dando gracias a Dios, porque ha hecho cosas tan grandes en tu vida.
Pues espero que hayáis disfrutado del mensaje, del estudio de la palabra de Dios esta tarde y ahora pues vamos a pasar al tiempo de oración. Los temas para los que me estáis siguiendo en la página web están ahí en la página web, pero aparte de esos temas, creo que después de lo que hemos estudiado esta tarde, pues es un tiempo para alabar al Señor, para darle gracias incluso en los momentos difíciles. Darle gracias porque estábamos perdidos y salió a nuestro encuentro. Darle gracias porque nos libró de la esclavitud, de las cadenas, darle gracias porque nos sanó y darle gracias porque Él en las tormentas siempre está ahí y nos está guiando a ese puerto seguro en el cielo. Pues vamos a pasar ahora a este tiempo de oración y Dios mediante pues nos volveremos a ver el domingo en el culto dominical.